La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y... Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gullman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buen día. Ya lo decía recién en la apertura Vilma Noche y uno lo repite, por supuesto. Esto es Mundo en Clave. Como todos los martes a las 10 de la mañana nos reencontramos para hacer un repaso, y bueno, algunos dirían un repaso de temas internacionales. No, más bien es profundizar en algún país determinado, en alguna región, en algún conflicto, intentando una mirada diferente sobre el escenario internacional. Siempre en los controles con Lali Grumeli y siempre al lado mío mi compañero de ruta en este programa, que es Larry Levy. ¿Cuántas vueltas al mundo estamos dando, no? ¿Cuántas? Qué lindo concretarlas, ¿no? ¿Habrá canjes para estas cosas? Parece que no. No. Y estamos, por supuesto, también dando la bienvenida, que va a ser más tarde para nosotros, pero los que están escuchando es ahora, ¿no? Pero a la tarde. Qué confuso. Es como el túnel del tiempo. Qué confuso, ¿no? Bueno, tenemos que decir buenas tardes también. Y tenemos que decir buenas noches también. ¿Por qué? Y porque buenas tardes a todos los amigos de la radio pública de Marcos Paz, que de la 90.5, donde nos van a estar escuchando hoy a partir de las 4 de la tarde. Y a todos los amigos de RPD Radio, de la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, donde nos van a escuchar mañana miércoles a partir de las 20 horas. Y le decimos buenas noches. Por supuesto, ahí está. En época de internet, este saludo que inició hace muchísimos años, Laromir, justamente, que empezaba los programas diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenía justamente que ver con eso, con que ya en algún momento no se sabía de dónde ni a qué hora te estaban escuchando. Y en cualquier momento lo decimos en varios idiomas también. ¿Sí? Podemos decirlo nosotros, sí, seguramente. Tenemos la posibilidad. En alguna radio, cómo sabemos. En alguna radio de Azerbaiyán, de Armenia. Y hoy damos una pequeña pista, que es que se habla español, se habla nuestro idioma, se habla castellano en el país. Y muy bien se habla. Está considerado uno de los países donde mejor se habla el español. Ya estás dando muchas pistas. Vamos a la música. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar pero me salió al revés. Mi amor, a las 2 paso por ti arreglándote. Puesto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas.
Dice que aquí, en este país, es uno de los lugares de Latinoamérica donde mejor se come. Que además que suele ser abundante, dicen. No lo sé, no lo conozco. Lo que sí sé es algo que me confesó alguien de la zona, que allí los problemas todos se resuelven con 3 cosas: bailando, alcohol, sexo y baile, la música. Mira vos. Sí, exactamente. Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado para que no sepan nada. Por lo menos la música es algo que está en el corazón de todos ellos, está en el cuerpo, y hay infinidad de artistas que van surgiendo y surgiendo y surgiendo. Son una de las zonas donde la influencia africana también tiene una importante porción de la cultura musical, de la cultura, también de la comida, y tiene mar, tiene 2 mares, ¿sí? Da al Pacífico y al Atlántico. Tal cual. Y tienen también mucha afinidad musical con Argentina. No solo en esto, sino en la música nuestra. Les gusta mucho nuestra música, ¿no? Les gusta, la siguen. Hay muchos artistas argentinos que triunfan allá, que les va muy bien, que hacen giras y que nunca dejan de tener ese país como una escala, ¿no? En música melódica, en diferentes ámbitos, inclusive en el tango. Hay mucho tango allá. Bueno, Larry, ya dimos un montón de pistas. Yo diría que hagamos alguna introducción un poquito más ya definitiva, ¿no? De esto. ¿Vos querés que yo lea las palabras de está. Las reflexiones iniciales? Solemnes. Dale, la parte más solemne del programa. La historia parece tener en América Latina, como se habrán dado cuenta, un campo de ensayo político inestimable y vasto. Claro está que es así si esa historia la escriben los ganadores. Es un escenario masacrado, esclavizado y diezmado por el conquistador y poblado con masas de inmigrantes víctimas de guerras y hambrunas distantes. Una combinación perfecta que equilibra entre el hambre y las ganas de comer, entre sueños y promesas, entre pesadillas y catástrofes. Del río Bravo hacia el sur, todo es territorio devastado por el poder real. Y el saqueo es doble. Es el saqueo de los recursos y el de la cultura. Liberarse sería la consigna, pero fragmentados como estamos hoy, parece ser una tarea cuyo logro estaría 2 pasos más allá de la utopía. Si no reflexionamos en términos de unidad cultural, política y social, será imposible pensarnos en libertad, pensarnos en bienestar y desarrollarnos en una mínima armonía. Hoy en Mundo en Clave abordamos un país cuya identidad fue y es pisoteada por ese poder que solo sabe dominar y despojar. Colombia, de ese país se trata, es un territorio que intenta recuperar la épica libertadora de Simón Bolívar después de una historia centenaria de recientes desencuentros, violencia y muerte. Bien, ahí estuvo Larry con esta introducción muy, muy interesante, donde están ahora intentando zafar de todo ese periodo que bien vos decís que hablas de 40 años, de violencia, de muerte, de situaciones muy complejas y con un gobierno nuevo. No sé si querés decir algo más o si te parece que vayamos a la creo entrevista. Que nosotros decimos 40 años, pero nuestro entrevistado nos dio una perspectiva mucho mayor en tiempo de violencia, en tiempo de saqueo, y me parece que tenemos que prestar mucha atención a este reportaje, uno de los más interesantes en cuanto a la profundidad de un conflicto en un lugar que nos es, como vos decías antes,
muy cercano afectivamente, estamos parte de la patria grande, parte de ese acuerdo San Martín-Bolívar que fue inspirador y tenía una épica libertadora maravillosa. Y creo que el intento es ese, ¿no? Volver a esa épica. Tal cual. Y con algo muy interesante, y te completo la entrevista, y es como que de alguna manera uno pone la zanahoria adelante para que los oyentes presten atención, porque verdaderamente fue bastante muy piola, y cómo en algún lugar se entrelaza con nuestra situación, con nuestra actualidad, con nuestra historia, sobre unos minutos antes del final de la entrevista, donde traza una cantidad de necesidades y de propuestas que tiene el gobierno, objetivos que tiene el gobierno colombiano, y fíjate cómo se traza y cómo se puede trazar un paralelismo casi exacto sobre con lo todo, que nos pasa a nosotros. sobre todo con la acción del poder. El poder es calcado, ¿no? Tal cual. Los recursos del poder, las herramientas del poder son prácticamente las mismas de lo que ocurre aquí. Al que van a escuchar en diálogo con nosotros es a Luis Alfonso Mena, que es analista político, además es periodista colombiano, y que tiene un bagaje de conocimiento muy, muy interesante. Aquí va la entrevista. Luis Alfonso, aquí estamos, Hugo Gulman y Larry Levy, saludándote. La primera pregunta sería, ¿cuál crees que es la importancia de Colombia hoy en la geopolítica, más aún desde la asunción de Gustavo Petro al frente del gobierno? Saludo cordial para Larry, para Hugo, para todo el pueblo argentino y toda su amable audiencia. Colombia ocupa un espacio geoestratégico de vital importancia para todo el continente americano. En la punta norte de Sudamérica, Colombia tiene dos costas, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Tiene puertos muy importantes. Es una economía muy, muy diversa a partir de unas riquezas naturales enormes. Lamentablemente esa economía está en manos de unas élites que han usurpado esas riquezas para su propio beneficio y para el beneficio de grandes corporaciones extranjeras. De igual manera, Colombia se convirtió en el campo de surtido de los principales contaminantes de la atmósfera terrestre, como son el petróleo y el carbón. Y esto ha originado que haya una sobreexplotación de esos recursos, sobre todo en la costa norte y especialmente en La Guajira, con minas a campo abierto y con una contaminación absolutamente abominable, de la cual no le queda nada al pueblo colombiano. Entonces la riqueza de nuestro país en recursos naturales, con una amplísima geografía en materia agrícola, agropecuaria, pues es usurpada por las grandes élites, valga decir, grandes propietarios de tierra. Colombia es un país, como lo ha definido el presidente Gustavo Petro, todavía casi feudal, en el que los grandes poseedores de tierra tienen el 99%, el 98% de las tierras fértiles, y los campesinos, los cultivadores, los que surten de producción agrícola a nuestro país y a algunos otros países, tienen solamente el 4% de esa tierra. De modo que los grandes poseedores tienen el 95, 96, y el campesinado, que es el que produce la tierra, solamente un 4% de la tierra fértil, Pero aparte de eso, Colombia tiene lamentablemente en su territorio 7 bases militares gringas estadounidenses, irrigadas a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual significa, esto viene de tiempo atrás, esto no es de ahora, una entrega de la soberanía nacional y una expresión de la ayección frente a Estados Unidos. Y en el campo político, Colombia ha sido siempre un alfil de la política injerencista, intervencionista de los Estados Unidos. Siempre ha estado de rodillas a las órdenes de Estados Unidos, de las políticas injerencistas del Imperio del Norte. Y en esta oportunidad, cuando
accede al gobierno, digamos que no al poder, porque el poder fundamental es la estructura económica que sigue en manos de las oligarquías, de las corporaciones, del sector financiero, bancario y especulativo, parasitario y de los grandes poseedores de tierras. Una vez que accede al gobierno un presidente respaldado por más de 11.300.000 colombianos, se ha generado una nueva situación en la que Colombia empieza a jugar un papel muy importante desde el punto de vista de los planteamientos que está haciendo el presidente Gustavo Petro, primero en relación con el fracaso de la guerra contra las drogas, segundo en la necesidad de una intensa lucha para evitar el cambio climático, que según lo ha dicho él y lo ha insistido en todos los foros internacionales, alrededor de 15 a los que ha asistido, va a acabar con la humanidad. Y en ese sentido ha planteado pues que es urgente que haya un periodo de transición, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de descarbonización de la economía, para frenar la explotación carbonífera que no le deja nada al pueblo, pero que afecta a la atmósfera, para frenar progresivamente, no es de un solo taco, pues como están diciendo las oligarquías, la explotación petrolera e ingresar en una nueva etapa en la que el país realmente entre el capitalismo. Él ha dicho que este país es precapitalista, hacer una profunda reforma agraria para poder que haya industrialización del país, verdadera industrialización del país, pero con soberanía alimentaria, y que se revierta poco a poco esa diferencia que he planteado al principio, que es uno de los graves problemas de nuestro país y que da origen al conflicto armado, que es la concentración de la tierra en unos pocos, 95-96%, mientras que el campesinado no tiene tierra. Y ha iniciado un proceso muy difícil, muy arduo de reforma agraria. Ahí resumo, grosso modo, de manera muy apretada, la importancia geoestratégica de nuestro país. Yo veo que la semblanza que trazaste es una semblanza muy, muy interesante y muy profunda, más allá del tiempo que te ha tomado, que es muy poquito. Lo que te quiero preguntar es que para entender esto que tú relatas de esta manera, ¿cuál fue la historia de la lucha armada, de cómo se generó el conflicto con la FARC, con el ELN? Porque todos sabemos que es la lucha armada más larga de Latinoamérica y todos sabemos qué ocurre, pero no sabemos cuál fue el motor de ese conflicto. Siendo breve, hay que entender el conflicto armado colombiano históricamente, con un contexto histórico, unos antecedentes que nos conducen nos conducen a la misma fundación de la República en 1819, cuando cuando Simón Bolívar pues lidera todo lo que nosotros denominamos para todo el continente la primera independencia. Estamos todavía construyendo la segunda independencia. Y desde ahí se genera toda una serie de conflictos. En el siglo antepasado, en el siglo XIX, hubo alrededor de 8 o 9 guerras civiles, cada una para imponer un tipo de constitución, una constitución liberal, una constitución conservadora, una constitución un poquito más progresista, una constitución ultrarreaccionaria. La esclavitud solamente se empezó a terminar hacia mediados del siglo antepasado, 1850, hubo unas grandes luchas sociales, políticas, etcétera. De modo que aquí hemos vivido en guerra toda la historia republicana. Y en el siglo XX, pues se generaron nuevos conflictos. Es cuando termina la famosa Guerra de los 1000 días, que termina precisamente firman en un buque gringo como cosa sintomática, y luego se generan una serie de regímenes, unos liberales, otros conservadores. Vimos la hegemonía conservadora que sucedió a los gobiernos liberales como una forma de oponerse a unas pequeñas reformas. 1936, cuando es la época de Alfonso López Pumarejo, la llamada Revolución en Marcha, que fue una época de pequeñas reformas. Es cuando se plantea inicialmente este elemento fundamental de nuestra historia, que es el de la reforma agraria. Pero la oposición conservadora, pues, cercena de tajo esa posibilidad. Se inicia luego una hegemonía conservadora y es cuando nace en la década de los 40 la llamada época de la violencia. Nosotros tenemos una época, Hugo y Larry, que se llama con mayúscula
la L, y violencia con mayúscula, porque es una época histórica. Y surte una gran cantidad de años que algunos historiadores ubican desde 1948, cuando asesinan a el gran líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, de estirpe socialista, que había bebido pues en las fuentes del socialismo utópico, etcétera. Es asesinado por las oligarquías y algunos lo ubican allí, otros ubicamos eso mucho más atrás. Entonces, ese inicio de esa época de violencia. Por eso decimos que aquí llevamos más de 70 años en esta confrontación, y luego viene un periodo de violencia, el 48 en adelante, atroz, que le costó al país más de 200.000 muertos entre pueblo liberal y pueblo conservador, que se mataba para que las élites fueran supércites, porque después llegaron a acuerdos, y luego para tratar de superar esas diferencias interpartidistas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los llamados partidos históricos, entonces crean o abren paso a un régimen militar, el de Gustavo Rojas Pinilla. En 1953 no les funciona ese acuerdo de facto para que una junta militar gobernara el país y les ayudara a liberal y conservador a resolver sus diferencias. Es un gobierno de violación de derechos humanos. En el desarrollo de ese gobierno ocurre la masacre de los estudiantes en 1954, y bueno, cae en 1957 y se inician los trámites entre las élites, el acuerdo de élites que se denominó Frente Nacional. Pero el Frente Nacional es un nuevo esfuerzo de las oligarquías de este país, liberales y conservadores, las cúpulas, no el pueblo, para tratar de solucionar sus problemas de confrontación entre estos partidos, para el cual tenía la hegemonía. Es una lucha por la hegemonía, liberales y conservadores. Entonces crean el Frente Nacional, y en el Frente Nacional, como dice el dicho popular, ¿no? Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que se genera más violencia, porque el Frente Nacional fue un acuerdo en Sitges y en Benidorm, en España, lo pactaron por allá afuera, y vinieron y se lo impusieron al pueblo colombiano mediante un plebiscito, y resulta que ese Frente Nacional contenía, entre otras cosas, una exclusión de las tercerías, de las fuerzas de oposición, de las fuerzas de izquierda, de cualquier fuerza si fuera pequeña alternativa, incluso fuerzas de esos mismos partidos que eran disidencias. Y entonces convirtió en este país en una torta, un pedazo para liberales, un pedazo para conservadores. Los concejales, los diputados, los alcaldes, los gobernadores, todos eran de por mitad. Usted tendría que ser afiliado a uno de los dos partidos, se tiene otra opción política, para afuera y perseguido. Entonces se genera toda una situación de exclusión que acrecienta la desigualdad social, la discriminación, no solamente política, sino económica. Y entonces, en la época, fíjense ustedes, en la que surgen alrededor de 40 movimientos políticos armados. Un libro que escribí sobre periodismo independiente, de la historia de una revista icónica de oposición y de izquierda en Colombia, que se llama Alternativa, incluye un cuadro que se titula Espectro del grupo guerrillero en Colombia desde el Frente Nacional. ¿Y saben cuántos menciono? 40. Luis Alfonso, no vamos a poder resolver la historia en tan pocos minutos, y tu detalle es bien profundo, bien profesional. ¿Cómo ves, en muy pocas palabras, tenemos muy poquito tiempo, la solución al conflicto? Entiendo que Petro está llevando adelante una negociación difícil, una negociación, digamos, con profundidad en cuanto a los postulados, y creo que va a llegar a buen puerto. La pregunta es, ¿cuáles son los puntos más calientes de esa negociación? Bueno, para concatenar tu pregunta con la respuesta anterior, uno de los puntos medulares es precisamente la paz total. Así denominada, ¿por qué? Porque el presidente considera que se requiere la paz no solo con los actores políticos armados, valga decir con las insurgencias y los supérstites de esa confrontación. Recordemos que desde el año 2016 hubo un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que condujo a la desmovilización, al acuerdo, a la firma de un pacto de paz, cuyos contenidos fundamentales fueron incorporados a nuestra constitución política, hacen parte de la constitución política ya. Ese acuerdo de paz, pues, fue incumplido por el Estado, valga decir, por el mismo Santos, que no fue a cumplir los puntos del acuerdo, empezando por reforma agraria, por inclusión política y por búsqueda de reformas sociales para que haya algo de justicia social en este país. Y muchísimo más por el señor Iván Duque, que lo incumplió totalmente, prácticamente tiró el acuerdo a la basura, porque
correspondió a la posición de la ultraderecha en este país, que se opuso en un plebiscito a ese acuerdo de paz y hubo que firmarlo posteriormente. De modo que lo primero del presidente Petro es cumplir ese acuerdo pactado con las FARC. Después surgieron una serie de disidencias. El señor Iván Duque dejó este país plagado de actores de pequeño. Se multiplicaron los actores armados, se multiplicaron. Y es lo que se llama ahora las disidencias de las FARC. Y el ELN creció ostensiblemente en el gobierno de Iván Duque, y otras fuerzas armadas irregulares crecieron, y las bandas criminales se multiplicaron las autodefensas, los paramilitares, las mafias armadas. Aquí hay cantidades de grupos de mafias armadas. Entonces, ¿qué ha planteado el presidente Petro? Bueno, necesitamos paz, pero total. Necesitamos procurar que haya paz no solo con los grupos insurgentes, sino también con las bandas armadas, con las mafias, porque de otra manera se logrará un acuerdo con uno, pero se multiplicará con otros. Es un proceso supremamente difícil, supremamente complicado. Algunos dicen que ambicioso, otros dicen que romántico, utópico. La oligarquía está a la ofensiva para tratar de deslegitimar el... Acerca de eso, justamente estaba pensando en el tema de la oligarquía. Lo pensaba desde otro ángulo, pero obviamente que ese ángulo que vos estás señalando me parece interesantísimo, pero desde otro ángulo pensaba en las presiones, como en cada gobierno progresista que crece dentro de la región, siempre están los grandes poderes internacionales que están al acecho, más en un país como Colombia, donde el progresismo, donde la izquierda pudo acceder al poder después de tantos años. ¿Cómo está enfrentando ese problema Gustavo Petro y cómo lo está enfrentando también internamente? Porque en estos días, además de aquel cambio de gabinete que hizo hace un mes o dos atrás, también en estos días le estuvo reclamando a sus ministros, o a algunos de sus ministros, que ejecutaran más intensamente el presupuesto que tenían asignado. Bueno, esto último tiene que ver con cierta actitud de prevención frente a mirar bien cómo se hace la inversión, porque es que a este país se lo ha robado la alta burocracia dentro del Estado, en gobiernos anteriores. O con eso yo siempre planteo la diferenciación. En gobierno anterior, aquí hubo una ministra de Comunicaciones que perdió 70.000 millones de pesos y no ha pasado nada. La señora está disfrutando de plenas vacaciones, la ministra de Comunicaciones de Duque, y así multiplicidad de casos. Seguramente ustedes han oído hablar del caso de Odebrecht, etcétera. Entonces, digamos que hay una actitud mesurada en relación con esa inversión para evitar actos de corrupción. Y lo que le está pidiendo el presidente Gustavo Petro a sus ministros es más acción, sí, tener en cuenta, poner a raya a los corruptos, pero empezar a invertir para el cumplimiento de sus programas sociales. Pero más allá de eso, el presidente Petro se ha planteado una serie de reformas sociales estructurales muy importantes. Eso no hay que perderlo de vista. Reforma laboral, reforma pensional, tema pensional, que eso es sufructuado en buena parte por los oligopolios, uno de ellos vinculado al escándalo de Odebrecht. Reforma en el sistema de salud, que es fundamental. Aquí el sistema de salud es perverso, y ha introducido unas nuevas reformas que son reformas del sistema de educación. Ya hay algunos avances porque ya estableció el gobierno mediante mediante ley, que ya firmó la educación gratuita en las universidades públicas, de modo que aquí ya se avanzó en eso en este gobierno. Y reforma del sistema de tarifas en los servicios públicos. Son 5 reformas fundamentales, aparte de una reforma de la justicia. De modo que esas son reformas estructurales a las que hay que dedicarle mucho tiempo y que tienen muchos obstáculos en el Congreso, porque el Congreso sigue siendo dominado por las élites, por los partidos de la oligarquía. Y no, esos son puntos fundamentales. Y al lado de eso, pues hay otros, como el de la implementación en la práctica de la entrega de tierras a los campesinos, para llevar a la práctica el punto 1 del acuerdo de paz. Fundamental. En eso ya se está avanzando bastante. Luis, te agradecemos muchísimo este contacto. Vos sabés que vamos a dedicarle más tiempo, vamos a volver otra vez sobre Colombia, porque, bueno, es un país con el que tenemos mucho vínculo y hay mucho más para hablar. Así que te agradecemos mucho el contacto y, por supuesto, no será el último. Seguiremos en contacto, queridos amigos, Larry, Hugo y todo el pueblo argentino al que estimamos tanto. Un abrazo.
Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Y llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. ANSES oficializó la suba del 23,29% de jubilaciones y pensiones por la movilidad. El aumento para jubilados y pensionados fue anunciado el 10 de agosto último por el ministro de Economía Sergio Massa y lleva el haber mínimo a 87.460 pesos a partir del próximo mes. Adicionalmente, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un bono de 27.000 pesos en septiembre, en octubre y en noviembre, con lo que nadie cobrará menos de 114.460 pesos. De esta forma, el haber de los jubilados de la mínima que lo hicieron con 30 años de aportes efectivos, esto es 1.2 millones de personas, quedará en 123.760 pesos. El incremento de septiembre será el tercero del año y fue fijado a partir de la Ley de Movilidad. Entre Ríos. Más de 160.000 personas visitaron la provincia durante el fin de semana largo. Durante los 3 días, la ocupación promedió el 82% de las 50.000 plazas hoteleras y extrahoteleras de la provincia, sin contar las casas, departamentos y dormitorios de alquiler temporario. El movimiento económico estimado, según el gobierno de la provincia de Entre Ríos, fue de 4.000 millones de pesos. Internacional. Corea del Norte reanudó los vuelos internacionales 3 años después de interrumpirlos por la pandemia de COVID-19. Un vuelo comercial internacional norcoreano llegó hoy a Beijing, el primero desde que el país inició una flexibilización del cierre de sus fronteras decretados por el coronavirus. Corea del Norte cerró sus fronteras a inicios de 2020 en respuesta a la propagación del virus responsable de la COVID-19 y hasta las últimas semanas no había mostrado ninguna señal de apertura. Más información en telam.com.ar. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Es la hora de intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso. La verdad no sé por dónde empezar, no sé cómo decirte dónde está el paisaje. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. Oh, pero no hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho. Este es un grupo que se llama La Derecha, este tema se llama El Puñal. Y bueno, ¿Tiene que ver con la política?
Tienen algunos temas que se relacionan un poco con la política y otros que no. Digo por pero lo de es la uno derecha, esos- ¿no? Que uno de los grupos que tienen bastante compromiso y que son desde hace muchos años, ¿no? O sea, de los que tienen mucha difusión allí, ¿no? Bueno, ahí no sé si querés comentar algo. Yo después digo sobre eso que había adelantado antes de la entrevista, 4 o 5 cosas que me parece que se... Apuntalas porque me parece importante. Me parece que fue una entrevista con un background político muy interesante, con una reflexión política histórica, porque hace historia pero la traslada a la realidad de hoy, ¿no? Y Él planteó que, bueno, que uno de los objetivos de Petro es mirar mucho la inversión, dónde se invierte. Planteaba que la burocracia institucional ha robado mucho en Colombia, habla de $70.000 millones, ¿no? ¿Te suena? Cosas que a nosotros todas nos resultan muy, muy familiares, ¿no? Y que lo que necesita implementar más aún, aunque ya ha empezado, es más acción contra los corruptos. Y después habla, sí, de las reformas estructurales que tiene como objetivo Gustavo Petro y que, bueno, de ahí todas las... las contras, los enfrentamientos que está teniendo, que muchos enfrentamientos le vienen de afuera estimulando a la derecha colombiana, por supuesto, a los medios de comunicación. Tienen lo que sería nuestro grupo Clarín, que allá es la cadena Caracol, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros medios más. Pero planteando las reformas estructurales, se refería a una gran reforma laboral, por ejemplo, que no es la reforma laboral que estamos acostumbrados a no que digan... No conquista de derechos, aquí, sino consuma de derechos. Claro, ¿sí? Totalmente, ¿no? Porque que la es lo que esclavitud, vamos a aclarar que la estructura actual en Colombia del trabajo tiene mucho heredado de la época de los esclavos, es Totalmente. Decir, donde no hay derechos, donde no existen los derechos. Después, otra conquista por la que tienen que pelear y para lo cual necesitan hacer una reforma integral tiene que ver con las pensiones, con las jubilaciones. Después la reforma de salud, es muy cara la... el acceso a la salud. El acceso a la salud. La educación, fíjate cómo se interrelaciona con la salud, cuántos médicos colombianos vienen a estudiar aquí a la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y otro de los temas importantes para ellos es el sistema de tarifas públicas, ¿no? Que es otro de los puntos en cuestión acá, cuando se trabaja para el pueblo o cuando se trabaja para los privados, ¿no? Que es lo que asistimos durante los años de Menem, que crecieron los impuestos, las tarifas, más de un 3.000%, ¿no? Y después, otro punto que está pendiente, que está muy en discusión, tiene que ver con las tierras, con la entrega de tierras a los campesinos como parte de los acuerdos de paz, Larry. Y cuando hablaba de los acuerdos de paz, hablaba de una paz total. Esto es un concepto muy interesante, porque Petro no intenta fragmentar a los movimientos, digamos, guerrilleros, llamados guerrilleros, ¿sí? De resistencia, sino quiere que todos firmen la paz, no por imposición, sino por la necesidad de entrar en un ritmo de armonía social que permita todas esas reformas de las que hacía mención, que hiciste mención ahora vos, y que hacía nuestro entrevistado, ¿no? Mena, Luis Alfonso Mena. Yo creo que es una mirada interesante la de Petro, pero tiene también algunos enemigos internos que se ha dado en la política. Hicimos mención a ello en la entrevista, hizo él mención a ello en la entrevista, lo hiciste vos también, con un cambio de gabinete que hubo hace poco tiempo, 1 o 2 meses, y algunas críticas que han surgido en los últimos días. Lo que había que tener... Sí. En relación justamente a esas críticas, hubo críticas que el mismo Petro le hizo a sus funcionarios por la falta de ejecución presupuestaria, ¿no? Donde en temas muy importantes que tienen que ver con estos puntos centrales que estábamos conversando. Desburocratizar el Estado, ¿no? Que es parte de esa dinámica que puede llevar a la paz total como quiere Petro, ¿sí? De todas maneras, por supuesto que el gran poder real está minando ese camino
por eso de algún modo también las conversaciones después se hacen fuera de Colombia, ¿sí? En algún caso en Cuba, y es importante ese esfuerzo de Petro, que está demonizado, él lo decía, ¿no? Luis Alfonso lo decía, así como demonizan al mandatario, y cómo demonizan la política también. Él decía también de la corrupción, de esa cosa que la política es corrupta. Yo creo que podemos establecer un calco de la estructura del poder y cómo fragmentar a la opinión pública. Tenemos los mismos problemas y la derecha responde de la misma manera, casi como un manual de uso de cómo dinamitar cualquier posibilidad de avance de la sociedad para seguir dominando. Esto está claro, no es solamente una visión política partidaria, sino una mirada de lo que pasa en América Latina para evitar aquello que hablamos en algún momento, que es la patria grande, ¿no? Es decir, y en conjunto abordar todas estas desigualdades que en América Latina se dan producto de, una colonización muy fuerte, ¿no? Claro, tal cual. ¿Te parece que vayamos a recorrer o querés? Vamos a recorrer un poquito el mundo y volvemos a Colombia. Dale. Sí, vamos a recorrer un cachito. Pasamos a algunas noticias. Según un sondeo de opinión publicado en la prensa brasileña, el 60% de los ciudadanos aprueba y respalda la labor de Lula como presidente. Al cumplir 8 meses de mandato, su gestión logró que sus compatriotas lo vean con optimismo. De este modo bajan las reticencias en el llamado sur rico del país y entre los electores evangelistas que habían respaldado a Bolsonaro en las urnas. El apoyo a Lula se mantiene prácticamente igual entre los que lo votaron y avanza entre los que votaron a favor de Bolsonaro. Las encuestas muestran que el país vuelve a un clima de optimismo. En Guatemala, Bernardo Arévalo, candidato del movimiento de centroizquierda Semilla, ganó en la segunda vuelta de los comicios presidenciales al alcanzar el 59% de los votos. Así lo informó el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco. Podemos decir con seguridad que César Bernardo Arévalo de León es el virtual ganador de esta contienda electoral, difundieron voceros informales del organismo. Hoy comienza en Johannesburgo la 15ª cumbre del BRICS, grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la que asisten Lula, Xi Jinping, Narendra Modi y Cyril Ramaphosa, y el presidente Vladimir Putin, que iba a participar personalmente, esta vez lo hará a través de videoconferencia. El encuentro tratará las solicitudes de afiliación al grupo, los desafíos y oportunidades en África, la discusión sobre el uso de monedas locales para transacciones comerciales y una eventual unidad de referencia BRICS. El cierre del encuentro está previsto para el jueves. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Alamín, confirmó que Luisa González, candidata de la correísta Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de la derechista Acción Democrática Nacional, pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Estos resultados ya marcan una tendencia para asegurar que las ecuatorianas y ecuatorianos acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. Quiero felicitar la actitud democrática de los candidatos al reconocer los resultados, declaró la magistrada electoral durante una conferencia de prensa. Rusia desarrolló un barco no tripulado capaz de transportar misiles. Así lo anunció Mikhail Danilenko, director del holding Kingsept Machine Building, quien precisó que la clave de la nave es su motor híbrido. El barco es capaz de cubrir distancias de hasta 600 kilómetros a baja velocidad. Con un aumento de la velocidad el alcance disminuye, pero el barco puede alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Guardias fronterizos de Arabia Saudita mataron a cientos de migrantes etíopes que intentaban entrar por Yemen. Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2022 y junio de este año, según lo denunció la ONG Human Rights Watch. La acusación llevó a Estados Unidos a exigir una investigación
a la ONU a expresar su honda preocupación y a Arabia Saudita a negar las imputaciones. Las acusaciones sostienen una escalada de abusos a lo largo de la llamada Ruta Oriental, desde el Cuerno de África hasta Arabia Saudita, donde viven y trabajan cientos de miles de etíopes. Y cerramos aquí en nuestro continente. Unas 3.000 personas decidieron abandonar un distrito de Puerto Príncipe, la capital de Haití, ante el crecimiento exponencial de bandas delictivas. El Departamento de Protección Civil haitiano estima que el 80% de la población de la ciudad se encuentra bajo dominio de las pandillas que a diario cometen cientos de delitos entre violaciones y asesinatos. Bien, y ahí seguimos, Larry. Está complicado el mundo, ¿eh? Está un poquito complicado, ¿no? Hay como una noticia muy, muy reciente relacionada con los BRICS, que estábamos ilusionados en que en algún momento se convirtieran en BRICSA, ¿no? Incluyendo a la Argentina, que era una expectativa muy grande y que lamentablemente por el momento se ve que se va a postergar. El tratamiento del ingreso de Argentina quedó postergado. Esa es una de las razones por las que aparentemente el presidente Alberto Fernández resolvió no viajar a la cumbre de Johannesburgo, se queda en Argentina. Planteó en algún momento que no tiene mucho sentido un esfuerzo tan grande, siendo que no va a ser tratado el tema. No termino de coincidir con el planteo, creo que tampoco por las razones, ¿no?, por las cuales no se va a discutir. Hay que estar igual. Probablemente el BRICS haya preferido postergar justamente el ingreso de la Argentina a raíz de que están pendientes las elecciones en nuestro país. No es un problema de predisposición, sino también de planteos que hizo alguno de los candidatos en relación a no hacer negocios ni con Brasil ni con China, con lo cual seguramente incluiría el BRICS. Y en ese sentido, si ganara ese candidato, no tendría mucho objeto formar parte del BRICS. Así que bueno, probablemente tenga que ver con eso. No conocemos en profundidad, la información es muy, muy reciente. Sí, yo tenía anotado que eran 7 los candidatos a integrar el BRICS. Bueno, por ahora son 6. Y seguramente van a hablar de eso entre de hoy al jueves, ¿sí? No Argentina. Entonces, bueno, teníamos anotado en las noticias la participación de Argentina, pero bueno, a último momento Hugo consultó y tenemos esa información. Bueno, volvemos a Colombia. ¿Qué te parece? Como para ir vamos. Dando datos duros que complementan esta visita al país centroamericano, ¿no? Bueno, en realidad no es centroamericano, es del norte de Sudamérica, ¿no? Es un país caribeño, eso sí, con todos los componentes que tiene el Caribe, que bueno, playas, etcétera, etcétera. Y es interesante porque la visión política en Colombia se divide entre los que están en la costa, los costeros, y los que están adentro del país. Y lo que tiene es una bastante repartida la población. Es interesante porque no hay superpoblaciones como, qué sé yo, como puede ser Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No hay acumulaciones, hay ciudades importantes, Cali, Medellín, sí, en fin, Barranquilla, Cartagena, pero tiene como tiene esas dos playas y esos dos lugares, digamos, hacia los dos océanos, está repartida la población bastante... Medellín tiene una orquesta municipal de tango. Mirá vos, qué interesante. Bueno, murió Carlos Gardel, sí, ¿no? Claro. Es decir, sí, por eso también era parte de la geografía musical de Colombia. Bueno, te cuento que, como siempre, ¿no? Vamos comparando con la Argentina para tener una medida, no porque vayamos a comparar culturas diferentes o culturas parecidas, sino que vamos a ver, la superficie de Colombia es de 1.140.000 kilómetros cuadrados. Nuestra superficie de Argentina, 2.780.000, más del doble, ¿sí? Colombia tiene una economía fuerte, pero muy concentrada, quizás más de lo que está concentrado en la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos un PBI en Colombia de 330.000 millones de dólares y el de la Argentina 438.590 millones de dólares. Es decir, estos a 2022
fíjate vos que hay un 30% menos. Ahora, en el ingreso por cápita, y acá estaban las trampas de la distribución de la riqueza, per cápita, en Colombia son $6.000 al año, ¿sí? Y en la Argentina 9.296. Y la pregunta es quién se lleva en cada lugar la gran porción y esa diferencia que es mayor que la que manifiesta el PBI. La tasa de desempleo tiene una tasa de desempleo del 10,2% con empleo muy precario, como decíamos recién. Necesitan una reforma laboral que adjudique más derechos, no menos derechos como la que quieren hacer aquí. La tasa de desempleo es del 10,2%, mientras que la Argentina es del 7,7%. Estamos hablando a valores de 2022 que ya están consolidados, ¿sí? Y una inflación bastante baja, del 5%. Es más alta que la del promedio europeo, a pesar de la pandemia y toda la guerra, etcétera, etcétera, pero es una inflación relativamente baja en América Latina. La deuda pública, mira qué interesante, y acá viene el dato fundamental. La deuda pública de Colombia constituye el 64% de su Producto Bruto Interno. ¿Sabes cuánto es el de la Argentina? ¿Cuánto? Mira cómo creció, 104%. Estamos muchísimo más endeudados, el doble de endeudados con respecto al Producto Bruto. Es decir, que la capacidad que tiene de maniobra el gobierno de Petro es mucho mayor que el que tiene cualquier gobierno que encabece la Argentina. Por lo tanto, bueno. En cuanto a la balanza comercial, el superávit de Colombia es de $10.000 millones. Es un superávit moderado. El de la Argentina, muy inferior. Es decir, que estamos mal en la importación y la exportación. Tenemos apenas $7.000 millones de superávit, con un PBI que es un 30% más que el de Colombia, ¿sí? Sí me fijé en las reservas internacionales que tiene Colombia, que alcanzan casi los $50.000 millones. No busqué el de la Argentina, no me quería deprimir. Bueno, vos sabés que en Colombia tienen una frase que dicen que hay solamente una cosa más voluptuosa que los cuerpos que pintaba Botero, y que es la comida, es la comida que rebosa de los platos, porque se come mucho y se come muy bien. Y bueno, hay algunas cosas que podríamos decir están en muchos otros lugares, podemos pensar en las arepas, podemos pensar en algunas otras comidas, el tamal, por ejemplo, pero está el ajiaco, por ejemplo, que es una sopa típica de Bogotá, fundamentalmente, que se prepara con pollo desmenuzado, papas criollas, papas blancas, papas sabaneras, que no pude encontrar qué es, y algunas otras cosas más. La bandeja paisa es otro de los platos que se asemeja de alguna manera a lo que sería una parrillada nuestra por la cantidad de cosas que tiene, pero se le agregan otras como arroz, frijoles, arepa. Hay, bueno, otra de las típicas es el sancocho, que es una sopa muy típica de allí, que lleva papas criollas, plátano verde, yuca, mazorca, arracha, que es un tubérculo también, pollo, pero que puede ser reemplazado por algunas otras carnes, y se acompaña con aguacate y con arroz, ¿no? Bueno, tienen infinidad de comidas muy, muy ricas, y después acompañan todo y con diferentes bebidas. Una puede ser, por supuesto, el café, ¿no? Obviamente, que en Colombia lo llaman tinto. Otra puede ser los jugos de fruta, que algunos dicen que son los mejores del mundo. Sabemos que hay muchas frutas muy exóticas, buenas, muy inclusive. Exóticas, sí. Sí. Y después con algo que es una bebida, que es agua con panela y queso, que es una combinación que utilizan, que quizá a nosotros nos suene un poquito extraña, ¿no? Pero que la suelen tomar, que es básicamente agua con panela, que es algo tipo azucarado, que se acompaña con un trozo de queso tierno, los quesos blandos, ¿no? Y que algunos los comen aparte, pero que otros lo humedecen en el agua con la panela antes de comerlo, y dicen que se utiliza mucho para reponer energía.
como vos hiciste un detalle de lo que es un servicio, te voy a contar también como dato duro, que en el Producto Bruto, la participación del sector de servicios en el Producto Bruto es del 50%, altísimo para algo que no es productivo. El sector industrial representa alrededor del 35% del Producto Bruto. Ahí quiero hacer una aclaración, la industria tiene una matriz que es complementaria con Estados Unidos, al igual que nosotros, por eso es tan difícil ese cambio mirando a China o mirando a Rusia, más allá de las cuestiones y digamos la cuestión política, ¿no? Y solamente de todo lo que contaste y esa variedad de riquezas de la tierra, solamente el sector agrícola alcanza un 15% del Producto Bruto. Me olvidé de decir una cosa que es importantísima. Ellos tienen 50 millones de habitantes, son el tercer país de América Latina en cuanto a cantidad de habitantes, y después venimos nosotros con 45, 46, 47 a lo mejor ya. Pero ellos tienen 50 millones de personas, es decir, y en general de ascendencia europea, nativa y africana, un gran componente africano. Y tienen algo más, la cercanía con toda la parte norte del mundo, que les permite explotar el turismo con mucho éxito, además de los lugares que tienen, que son extraordinarios, tanto playas como selvas, también muchas selvas, muchos parques nacionales. Exactamente. Tienen también mucha historia, tiene muchas ciudades con mucha historia, ¿no? Que combina lo autóctono, lo indígena con lo colonial europeo, español sobre todo. Tal ¿no? cual. Y algunos lugares donde, por ejemplo, Cartagena de Indias, donde hay mucho movimiento también alrededor de la historia de Gabriel García Márquez, por supuesto, sí. ¿no? Nos estamos yendo ya. Sí, casi, déjame que haga dale. tres frasecitas. Las relaciones con China están creciendo. Hay inversiones chinas, como lo tiene China en muchos países, que tienen que ver con infraestructura. Es el segundo socio, pasó a ser el segundo socio comercial después de Estados Unidos de Colombia. Con Rusia las cosas son un poquito más aplacadas. Hubo una visita de Putin allá por el 2014. Pero antes estuvo en 2002, por ahí, el amigo Xi Jinping visitando lo que, bueno, sigue siendo objetivo interesante, que es América Latina para los chinos, ¿no? Con Estados Unidos una relación conflictiva, hay bases militares, es parte de la represión histórica y el conflicto armado en Colombia. Es la participación de Estados Unidos con bases que teóricamente son para colaboración, y todos sabemos que es para la dominación y de observación hacia América Latina. Aquí nos vamos yendo con un tema musical que se llama Colombia Tierra Querida, que es un tema nuevo, pero que conserva toda esa cosa tan típica, ¿no? Tan para los bailarines, por ejemplo, ¿no? Ahí enfrente tenemos una, Lali Grumeli, mirá, ahí que está. Que se ha venido con el sombrero de Ho Chi Minh, ¿eh? Así que nos vamos despidiendo, no cualquier cosa, sí señor. Gracias, Lali. Saludos a toda la gente de la radio pública de Marcos Paz, a RPD Radio, la 97.5 de Oberán Misiones. Larry, la semana que viene... Aquí en nuestra casa, ¿no? Aquí, por supuesto, en Caput, a las 10 de la mañana, en Mundo en Clave. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los otros. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras.
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados. Cedronar. Hoy comamos y bebamos. Tomatito, martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas.